Listo. ¿Ahí me escuchan? Debe ser que sí, ahorita vemos. Ay, disculpen estas cuestiones técnicas, pero se parece un poco a la clínica de las que les quiero hablar, en donde la palabra no circula, si no es una cosa tecnológica, es la cuestión del lenguaje. Parece que me están escuchando ahí, ¿verdad? Si no, me lo harán saber, por favor. Bueno, les decía que este es el libro. Este, ya me dijeron que se escucha. Qué bueno. Entonces tuve que armar todo el estudio aquí. Ok, bueno, dado esto, el libro se llama Fantasmagorías, Hechizos del Padre. Por ahí quiero empezar. El término fantasmagorías significa como una genealogía de fantasmas. De fantasmas quiero decir, cuando digo fantasmas, quiero decir que son formas de la fantasía. ¿Sí? Entonces, eh, esto es importante porque nos va marcando ya una serie de eventos, de formas, que son importantísimas en muchos territorios, ¿no? Digamos que para empezar, eh, como pensar que los números, la historia de las matemáticas, los números, no son ateos. Hay toda una idea, por más que pensemos que la ciencia es una ciencia, la matemática es una ciencia pura, lógica, digamos, está fundada, si lo vemos con cuidado, toda la teoría de los números en formas de lo que en ese momento se llamó Dios. Este, hechizos del Padre, que es la segunda parte del nombre, refiere a algo que al mismo tiempo que está mal hecho, es decir, que es algo como hechizo, no es una mesa que pues, hicieron sin saber y se puede caer, ¿no? Hechizos como una metáfora de lo que significa la estructura del lenguaje. Y eso también va a estar presente en la parte de la clínica, ¿sí? Y tiene que ver mucho ese hechizo de la estructura como un edificio frágil, ¿no? Con lo que se puede pensar de estructura cuando estamos hablando del psiquismo o de las categorías como la neurosis, la psicosis, la perversión, que son las tres formas típicas de pensarlo desde el psicoanálisis. Pero pensado desde el propio psicoanálisis, que no es esa lógica de tres partes, eh, sí podemos empezar a hablar como de esta genealogía de fantasmas, que es una de las funciones del padre, ¿no? Una manera como muy mexicana de presentarlo, nosotros tuvimos un Shakespeare, un Hamlet al menos, que fue Juan Rulfo, cuando escribió Pedro Páramo. Eh, Me estoy adelantando un poco, pero entonces fantasmagorías, que es una genealogía, como las mitologías, que siempre tienen una relación uno con otro, vean la maya, vean la mexica, todas las mitologías tienen ahí algo como de ese orden que parece familiar, ¿no? Que es un orden y que tiene que ver también con funciones. El dios del fuego, el dios de acá, el dios de allá, según la cosmovisión. Eso por un lado en la cultura, pero también en una forma más íntima, el sujeto se funda en un mito, ¿no? Bueno, es ya mucho del título. Les leo lo que escribió el editor, que bueno, siento que me representa, ¿no? El presente libro reúne más de 30 años de trabajo clínico e invita a recorrer las preguntas que ese trabajo ha generado a través de cuatro caminos distintos: el arte, la clínica psicoanalítica, la epistemología y la criminología. Bueno, sobra decirles que ese es mi estudio de música y aquí estoy. También tengo esa parte, toco saxofón. La manera en cómo son abordados estos cuatro caminos posibilitan interrogar las operaciones de lo inconsciente y acercarse a las obras de Juan Rulfo
y de Lewis Carroll, por el lado de la literatura, pero también a las de George Cantor y Henry Poincaré, desde las matemáticas, para no dejar de pensar el psicoanálisis, pues la clínica no deja de producir preguntas que atraviesen otros territorios como la música y el delirio. El título apunta al común denominador de muchos de estos trabajos. Un padre ausente, perdón, valga mi lapsus, un padre presente desde su ausencia. ¿Qué tal? Mi inconsciente trabajando. Un padre fantasma, un nido de fantasmagorías. Los hechizos cambian, pero el motor permanece. No solo se trata del hechizo como aquello de lo que habla la magia, de ese poder imaginario. También se refiere a algo mal hecho, frágil. Las dos lecturas de la palabra refieren al delirio y a sus genealogías de espectros. Por un lado, el pensamiento arcaico de la fantasía y la magia. Por el otro, algo que se cae fácilmente. El texto busca compartir estos distintos senderos y así quizá ayudar a buscar aquello que no se puede entender. En palabras del autor, son piezas para armar horizontes. Ahora, ah, si hay algo que les interese especialmente, me lo pueden escribir. Entonces, dicho esto, como la primera parte de del objeto, ¿no? De la descripción del objeto, ¿no? Pasando a otra cosa. Digamos, yo podría leerles el prólogo que hice más bien, o la introducción que hizo Fernando Escárate, que le agradezco mucho. Pero el libro, en realidad, eh, se deriva de trabajos anteriores. eh, de hecho, fueron trabajos para conferencias, para alguna vez para publicar, sobre todo mucho afuera. Por eso a mí me da mucho gusto que ahora puedo publicarlo en México, este libro. Pero muchos de estos artículos empezaron a aparecer en otras revistas de otros lugares. Entonces, Juan Rulfo, a lo que me refiero, que es nuestro Hamlet, es que primero Pedro Páramo es un padre, ¿no? Pero vámonos despacito, vamos a hacer como a pensar las palabras. Pedro Páramo, ¿qué es un páramo? Porque también utiliza parte del realismo mágico, es que utiliza mucho las metáforas. Páramo es un terreno seco y desabrigado. Y ese más o menos es como la geografía del padre, del que está describiendo a través de su literatura. Y el ensueño del tiempo, porque les adelanto, lo cual está escrito ahí, que en cuanto a la temporalidad, mi tesis del doctorado fue de la temporalidad, el primer libro, este, nunca tenemos los hechos. Tenemos la novela familiar del neurótico que decía Freud, pero también, como decía Nietzsche y Freud, en su última entrevista, somos ficción. Entonces, digamos, esto plantea muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que estoy aquí hablando son fantasmagorías. Sí, recuerden Pedro Páramo, léanlo. Y ustedes cada vez más se van a hacer una silueta, una fantasía de los personajes. Y ese trabajo de construcción de siluetas, de fantasmagorías, de entrar a ese universo del lenguaje a través de las palabras del otro. Uh, entonces les va a provocar el ensueño. Pero no solamente en Juan Rulfo, digamos, Juan Rulfo inventa Juan Preciado, les digo que las palabras no son inocentes. Juan Preciado, ¿no? Cuando él se quedó huérfano a los 5 años, ¿no? Y ahí empezó su relación con la literatura. Entonces, lo que hace Juan Rulfo en Pedro Páramo es dejarnos un texto parecido al de los sueños. Es decir, un texto que nosotros vamos a interpretar. ¿Sí?
O sea, hay muchas maneras de escribir. Como las preguntas de Schreber nunca son preguntas, siempre son afirmaciones. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, en esta paradoja, ¿no? Tan operativa en el inconsciente, de... Es un libro muy importante de Gilles Deleuze, que es La lógica del sentido, ¿no? La cuestión de la paradoja, cómo lo describe ahí. Este, Juan Preciado, es decir, hay ahí más que una operación descriptiva del lenguaje, una provocación. Y más porque toda la estructura de la obra está pensada en fragmentos, no es una historia continua la que ustedes leen. Es pedazos de historia. Como yo acababa diciendo en el libro, son piezas para construir horizontes. ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante, el fantasma paterno y sus exorcismos, ¿no? Poder pensar qué tipo de efecto puede tener un libro como el lugar del padre, de qué maneras un libro le dio un lugar social que no le pudo dar ese abuelo que murió cuando era joven. Pero no solo eso, sino que después su hijo se titula con una obra de ir a buscar, se llama El páramo del tiempo, el segundo artículo, ¿no? El primero es Juan Rulfo y el ensueño del tiempo, ¿saben? Es como inventamos el tiempo, la historia. El segundo se llama El páramo del tiempo, escritura, creación y mito. ¿Por qué? Porque esta ausencia, ¿no? Que todo el tiempo está dicha ahí, eh, hacia el final, ¿no? Y después Juan Carlos Rulfo, extraordinario cineasta, agarra ese momento como un momento biográfico y lo reconstruye en una película, primero un cortometraje y después un mediometraje, que es la historia del padre, pero la historia biográfica de ese padre. Es decir, tienen que ir ahí a esos lugares y entrevistar a los viejitos, a los que conocieron al padre y no. Entonces, otra vez, ¿no? Este, es una deuda creativa, una deuda genealógica también, ¿sí? Bueno, después el libro se llama, digo el libro, el artículo, este, se llama de musas y sirenas, apuntes sobre música y psicoanálisis, ¿no? Y empiezo con una cita de Goethe, es muy sencilla, donde el sujeto y el objeto se tocan, está la vida. Ese es un libro de Goethe, que al mismo tiempo fue inspirador de San Freud y, en fin, hablando de fantasmagorías. De musas y sirenas es un texto que parte de tuve muchos años pensando, yo soy saxofonista de jazz y toco hace mucho y toco mucho y es casi como mi otra pasión. Y entonces yo me preguntaba mucho, a veces cuando estaba tocando, las ideas caen cuando se les da la gana, cuando tienen su tiempo, me preguntaba la relación entre la escucha del músico y la escucha del psicoanalista, ¿no? La música como forma de lenguaje y la música del discurso cotidiano. Eh, y entonces era como tratar de pensar intersecciones, común denominadores, entre estas dos profesiones que me tocan, me apasionan. Este, por ejemplo, nada más para hablar un poco de esto, la música empieza con los sonidos del cuerpo de la madre, en esa evolución perinatológica, cuando está en el vientre de la madre, no solamente es esa completud, sino es una completud que está todo el tiempo, digamos, bañada por el sonido del cuerpo de la madre y la vivencia de la madre, ¿no? Entonces la música es la prehistoria del cuerpo, digamos. Eso es algo que estoy leyendo acá. Pero también de ahí me voy, no sé, yo
Acabo de hacer hace unos 4 días, una semana, el gabinete del doctor Caligari improvisando música, ¿no? Porque más o menos lo refieran. Entonces, también me estaba este, preguntando sobre la música en el diván, es decir, eh, cómo la forma del discurso del paciente dice cosas, ¿no? Es lo mismo hablar así que, no, o sea, como toda esa parte que a veces dice lo que no quiere decir la palabra, o como muchas veces pasan, y sobre todo en la clínica de la psicosis, que lo que no se dice se muestra. Este, la primera parte es sobre literatura y sobre música, que es a lo que se refiere, que es el arte. ¿Dónde quedan aquí las fantasmagorías en esta primera parte? ¿No? Pues bueno, vean a Hamlet y el padre, por ejemplo. Vean a Pedro Péramo y Rulfo. Vean a Juan Carlos Rulfo y a Juan Rulfo, que tampoco se llamaba así. Juan Rulfo se llamaba Juan Nepomuceno Rulfo Navarro. En fin, pero todo eso está atravesado por una genealogía de fantasmas también, y por estos armados que hacemos en relación al saber y al discurso. Después empiezo, tuve el honor de comenzar, no sé si fue el primero, tampoco me importa, pero sí en un momento en México en donde casi no había, o había nosotros, no sé, pero hace 30 años en el acompañamiento terapéutico. Y entonces yo venía de la investigación de sueños, ese es otro asunto que no está en este libro, aparecerá quizá en el próximo. Que se llama, el artículo se llama Algunas contribuciones al debate sobre la clínica de la psicosis, ¿no? Entonces, primero que, eh, para que sea sujeto del psicoanálisis tiene que ser neurótico por la transferencia que produce. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestros locos? ¿En qué desamparo se quedan? Imagínense, se quedan de desamparo del padre, en lo simbólico del mito, y hasta del doctor, ¿no? Entonces, es el primero de los artículos del libro que escribí, es el más viejo. Y entonces ahí se estaba haciendo ya un trabajo multidisciplinario. Entonces, yo me preguntaba muchas cosas, por qué funcionaba, es increíble. Un paciente, después de muchos internamientos, éramos una bola de 5 o 6 locos, ¿no? Muy entregados, dispuestos a hacer una diferencia con un paciente que estaba a punto de suicidarse para que otro fantasma del abuelo se incorporara en él, ¿no? Encarnar ese fantasma. Y le entramos 5, ¿no? Como una oferta de vida, ¿no? Una oferta de vida del otro, de lo social, un objeto, ya se irá viendo. Pero esta parte que empiezo a hablar de la clínica, estoy hablando como de las dimensiones necesarias y, para dimensiones clínicas, para poder atender a los pacientes que están excluidos de esa primera versión del psicoanálisis en Freud. Ahora, hay que decir que Schreber fue el único que leyó Freud, el único discurso pleno, como delirante, ¿no? Así, a pleno cielo abierto. El otro, El hombre de los lobos, yo dudo que sea una psicosis en realidad, pero no es el momento de plantearlo. Estoy hablando en este otro artículo que está publicado en una revista brasileña electrónica que se llama Del destino al destinar, Apuntes desde la soledad. Y ese nombre, desde aquí hablo, era el nombre de un seminario donde yo llegué en primera vez a escuchar en realidad el psicoanálisis y en particular de la psicosis, y que cambió mi vida, ¿no? Definitivamente. O sea, entonces, ahí mi descubrimiento, que yo venía de la ciencia, de la investigación de los sueños con chamanes, ese es otro asunto, ya después lo hablaré, pero que aprendí mucho de fisiología,
y de otras cosas, inclusive del sueño y la psicosis. Esto, recuerden, va a ser muy importante porque siempre hay una relación así. Este, he estado trabajando mucho en poder teorizar esto con otras gentes de América Latina. Es ahí donde están muchos de mis artículos, y no en México, por eso quise editar este libro. Este apareció en Argentina, primero fue parte de un congreso, pero hablo de un neologismo. Uh-huh. Yo hice un doctorado en Francia, sobre la temporalidad en la psicosis, el tema de la tesis. Todo esto está también muy empapado de eso, ¿no? El mito, el padre, el tiempo. Entonces, el segundo libro de clínica, segundo libro, ojalá. El segundo artículo, el primero es del destino al destinar. Este es un homenaje a Juan Carlos Pla. Y luego apuntes desde la soledad, porque esa soledad del que estoy describiendo es la soledad del conocimiento, la soledad de que no, cuando uno está acompañado, está acompañando además, hay una vivencia de una soledad que no puede ser más profunda, porque estás acompañando a un sujeto que está ausente de sí mismo, en ese narcisismo, ¿no? Para decirlo rápido, es como si la mirada te atravesara y la forma de devolverle la mirada es lo que ocupa el lugar de las palabras, ¿sí? Es decir, históricamente nuestro problema con la locura es que tratar de entenderla a través de la comprensión y, ¿no? Entonces buscamos las fórmulas cuánticas para entender qué chingados nos quiere decir el delirio, cuando en realidad el delirio no está construido para el otro. Ahí los locos somos nosotros pensando desde la ciencia. Entonces, digamos que aquí hay dos cosas que les voy a adelantar. Uno es un arte, ¿no? El piano, la batería, el saxofón, no sé lo que hay allá atrás, son objetos, ¿no? Cuando uno, por hacerles una metáfora de esto que está escrito aquí también. O sea, una cosa es tocar el instrumento y otra cosa, o sea, una cosa es, quiero decir, como mecánicamente, técnicamente, hacerlo sonar, conocer la armonía, lo que sea. No, esas son las herramientas, la técnica, ¿no? Pero el arte es lo que haces con esa técnica. Como cualquier artista que pues, agarra su arte a partir de lo que sabe y cómo llegar a un color o una textura o un algo, ¿no? Entonces, esto tiene este doble sentido, ¿no? Que es uno de los art técnica. Es una sola palabra porque tiene las dos cosas, ¿no? Y epistemología del arte, ¿no? Los abismos del lenguaje. Se llama así porque justamente lo que podemos ver ahí, ver, no entender, vivir y tratar a veces de compartir. Cuando algo podemos compartir, vamos ganando. Es la vivencia del acompañamiento terapéutico y una epistemología. ¿Por qué? Porque es la historia de las ideas. Es darle un estatuto de conocimiento. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien cae en un delirio? Deviene un objeto del otro. Bueno, es una forma de objeto que es como los profetas, ¿no? Y de ahí, ¿no? Por eso les digo que entender el delirio es nuestra locura, tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, está construido con el puro proceso primario, el delirio. Ahí no hay nada que entender. Es como querer dar cuenta del proceso, del contenido latente del sueño, ¿no? Entonces, perdón, por eso es una epistemología, ¿no? Nosotros entramos ahí como objeto a un universo de los objetos en donde lo que hace la diferencia es la forma. Por eso le digo cómo le podemos devolver la mirada a alguien, ¿no? Sin que a nosotros nos mueva el mismo amo, al mismo ritmo como una marioneta. Eso ya es un consuelo, porque supone una puerta.
Este artículo, la primera frase, nada más les voy a leer, dice, ¿cómo transmitir una experiencia clínica que se funda en el silencio y el desconocimiento? O sea, imagínense que el delirio tal cual no es metáfora, como el discurso del neurótico, ¿no? Es unívoco, es un sistema, como después voy a hablarlo en las matemáticas, de signos, de órdenes, de estructura. Hacia allá vamos a llegar. Pero por eso se llama los abismos del lenguaje. O sea, un abismo sigue siendo un territorio y es parte de la geografía, ¿sí? Y a veces eso da también una belleza estética al paisaje. Pero igual ahí, en eso es donde está esa parte artística. ¿Y por qué digo artística? Porque ¿con qué creen que trabajamos, no? Trabajamos con el cuerpo. Ah, les voy a leer una línea que me cayó aquí. Acompañar significa estar dispuesto a tramitar la orden que imponga el amo, con A mayúscula, en cada delirio. O sea, imagínense, el amo en cada delirio quiere decir un infierno hecho a la medida. O sea, su miedo puesto en objeto, porque todo el lenguaje es objeto. ¿Sí? Entonces, acompañar significa estar dispuesto a tramitar la orden que impone el amo en cada delirio. Eso puede ser habilitativo de un puente. A cada momento, porque eso va cambiando, y desde una reacción al otro encarnado en el analista y en el AT, y en el psiquiatra. Me faltó hacerle justicia quizá ahí. Pero estamos hablando de esos momentos de qué hacer cuando en la estructura del lenguaje, porque esa es en la que creo, pasa, digamos, de la épica a la ficción, esa que hablaba Nietzsche. Podemos plantear que la psicosis es la épica, ¿no? Y entonces que el acompañante terapéutico es un arte aparecer en los ojos del otro. Y eso lo sabremos más por lo que se muestra que por lo que se dice. Por lo que se muestra en la forma del discurso, pero por lo que se dice en la mirada, por ejemplo. Y ahí nos muestra qué es la lógica del dos. Ay, caray. Pues esa es la lógica de la historia. Entonces estamos pasando de una eternidad psicótica construida a partir de una lógica que no conoce límite a algo que tiene que ver con lo histórico, porque existe el otro. Pero si existe el otro, tiene muchísimas consecuencias. Uh-huh. Digo aquí, la escucha abismal del delirio, el tiempo de no entender. O sea, ¿cómo podemos... Esto primero, la primera vez que lo escribí, se lo escribí a un congreso en Argentina, donde había muchísima gente, como 500, psiquiatras sobre todo. Pero en América del Sur utilizan mucho el acompañamiento terapéutico hasta para la cuestión de los juzgados, que es algo que voy a hablar un poco después. Pero decirles un poco también a los psiquiatras, la mejor manera que lo encontré fue con una poesía de Sabines, ¿no? Es decir, lo que quería decirles es que hay que sacar a ese sujeto que sufre de la ciencia, porque la ciencia no entiende del sufrimiento. Y entonces, en este territorio, ¿qué hay que hacer con el sufrimiento sino volverlo arte, ¿no? Entonces, la luna se puede tomar, este es un poema de Sabines, La luna se llama. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es bueno como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Digamos, así termina una conferencia de los psiquiatras. Después, hablar un poco de la clínica en donde no hay sujeto, ¿no? Yo pienso a la psicosis como un estado y le doy a la estructura el beneficio de la duda. Si un paciente pudo crear en su delirio una realidad del tamaño del mundo, entonces tendríamos que ver qué puede hacer ese sujeto si de repente aparecemos como un otro, como el que decía yo antes, un otro minúscula, no todo mayúscula, no todo es el amo. O sea, no todo el universo es el psicótico. O sea,
les digo que esto tiene consecuencias definitivas. Entonces, ¿qué hacer con una clínica sin sujeto? O sea, cuando se acompaña, a veces los silencios son las partes más importantes. Y porque el psicoanálisis sí creo que es el arte de escuchar los silencios en plural. Es decir, hay también una epistemología que tiene que ver con algo que el propio Schreber decía, ¿no? Hay cosas más allá de la razón, y tampoco se trata de ser ni vidente ni adivino, ¿no? Sino es esa parte de lo inconsciente que también tiene una forma del saber, es una forma del saber, ¿no? Eh, los sistemas del mundo, la creación en la creación en la clínica, por ejemplo, para decirlo rápido, en ese primer paciente que tuve alguna vez, le dije que fuéramos a hacer canciones de, eso, de ese dolor que tenía histórico. Entonces empezamos a aparecer muchos como O minúscula y entonces el amo perdió la potencia. Entonces, esto creo que es muy importante también, al menos para mí. Pero con él hice música. Entonces, ponerle en este sentido música a ese dolor podía como darle, digamos, ligar afecto y representación de muchas maneras. Después me fui a Francia, hice un doctorado, me metí a la cuestión de la temporalidad en el neurótico, que es Lacan, el tiempo lógico y el acierto del tiempo de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma así se llama. Pero ¿qué onda con la psicosis? Y ahí me encontré todos estos discursos de proféticos, discursos de la eternidad, hablando de la eternidad. Yo ya sabía de la existencia de un matemático delirante que además era el que produjo toda la matemática sobre los números transfinitos. Es decir, un sujeto que presa de una lógica sin límites produce una teoría matemática precisamente sobre una solución matemática a esta, seguramente ustedes recordarán, la paradoja de Aquiles y la tortuga. Más adelante van a ver, voy a hablarlo esto rápido, pero él tenía momentos de iluminación, ¿no? Donde iluminación súbita, digamos, ¿no? Esto es más bien como de proféticas. Para hablar esto un poquito rápido de la historia de las matemáticas, Ramanujan decía que había una diosa que le hablaba en los sueños y le resolvía los teoremas matemáticos, aquí también, pero no era un sueño, era algo que se producía desde la misma lógica que era el delirio de Cantor, de este matemático. Es decir, sus delirios eran revelaciones divinas y les voy a leer cómo él piensa esa teoría. Mi teoría es esta cuestión. Mi teoría es fuerte como una piedra. Toda flecha dirigida contra ella será rápidamente regresada contra su arquero. ¿Cómo es que yo sé esto? Porque yo lo he estudiado sobre todos sus ángulos durante años, porque yo examiné todas las objeciones que fueron hechas contra el infinito y sobre todo porque yo he seguido sus raíces, si yo lo puedo decir, en la causa infalible de todas las cosas creadas primero. Ay, caray. Entonces es una revelación, ¿no? Poincaré dice otra cosa, ¿no? Le caen 20. Dice, lo que sorprenderá. Poincaré fue el matemático de la mecánica celeste, por ejemplo. Dice, lo que sorprenderá primero son estas apariencias de iluminación súbita, signo manifiesto de un largo trabajo inconsciente anterior. El papel de este trabajo inconsciente en la invención matemática me parece indudable y se hallarán huellas de él en otros casos donde es menos evidente. Entonces, ahí empezamos ya a hablar ciertas propiedades que comparten en este artículo, y esto sí, me voy a tener un momento, porque esto es para mí, pues, un atrevimiento de pensar. Empecemos por una cuestión. ¿Qué clase de infinitud son los delirios, la lógica delirante? Lo inconsciente, vaya.
primero cuenta esa organización, porque en el inconsciente, en lo inconsciente, en esta forma primaria, no hay con qué dividir. Esa es una forma también del infinito. Pero ¿qué comparten la lógica delirante y la lógica matemática? Así como la música, la escucha la música y la escucha del analista. Ahorita, ¿qué es la lógica delirante y la lógica matemática? Comparten 7 propiedades, según yo. La certeza, ¿sí? Pues una escritura a partir del signo no hay espacio para la duda, así lo dejo. La sistematización, pues los objetos matemáticos de los que habla Badiou están fundados en una serie de relaciones unívocas y los delirios son un corpus tejido a partir del signo y la univocidad. ¿Okay? Es lo mismo que yo les diga que son órdenes y órdenes. Orden como en el sentido del acomodo y orden como en el sentido de un pedido, ¿no? Un imperativo. Entonces, certeza, sistematización, atemporalidad, porque 1 más 1 es lo mismo ahorita que antes de Cristo, qué sé yo. 4. Hay una relación fundacional con Dios en el delirio y en los números. Los números no son ateos. Después, 5. La psicosis posee la estructura de un axioma. Un axioma es como un dogma, ¿no? Es como hasta en la religión. ¿Lo crees o no lo crees? Aunque no hay más nada atrás, ¿no? Porque así viene el saber. No solamente tenemos que empezar a los matemáticos para el delirio, ¿no? Todo lo que hizo Schreber con las leyes del mundo, después de hacerlo con las leyes jurídicas, ¿no? Entonces, hay una relación fundacional con Dios, tiene la estructura de un axioma. Entonces, la alucinación hace encarnar el fantasma como una suerte de dogma dictado por las voces y con Dios como garante. ¿Qué más certeza necesita un axioma? Badiou escribe, bueno, no lo voy a leer. Y luego, entonces, un axioma, un dictado, una orden, ¿no? Luego, la matemática y el delirio son autorreferentes. Eso estoy hablando precisamente de que el delirio, la alucinación está hecha a medida de sus miedos. Eso quiere decir que sea autorreferente en la construcción del mundo. Y la matemática, esa fue una de las críticas que hizo Bertrand Russell a la matemática como sistema. Entonces, después, la lógica, séptimo, la lógica de los delirios opera bajo las formas de los transfinitos. Es decir, la escucha de un delirio muestra diferentes formas de organizar esta infinitud. Digamos, ¿dónde empieza y dónde acaba? Cuando Schreiber, por ejemplo, se piensa hasta el límite del universo. Entonces, esta infinitud también es un tiempo como el tiempo de los objetos, como el tiempo de los números. Y luego otro artículo que viene un poco por ahí es el de Saber y Certeza, sobre la invención matemática. Se lo dedico a mi abuelo, que era matemático. Era esta relación que la describo ya mucho más entre Poincaré, que es este, está bastante bien impreso en el libro, la foto, lo agradezco, Editorial Navarra, y Cantor, es decir, cómo inventa, cómo descubre, cómo produce la matemática un neurótico y un psicótico. Este es Cantor, que además dibujaba muy padre. Que es este que donde sus delirios hablaban. Entonces su parte infinita teorizaba lo infinito. Luego, Cantor, que también fue el primer artículo de esta serie de lo que escribí, hablo como precisamente, es una descripción, como lo voy a hacer después con Schreber, de su corpus, es decir, la forma de su infinitud. Digamos, su teoría matemática también abarcaba varias cosas, por ejemplo, una revelación. Miren, aquí les voy a mostrar cómo las palabras operan como signos, ¿no? Ustedes, hablando de Shakespeare otra vez, ¿no? El fantasma de Shakespeare. Él leyó en un
libro de Bacon, eh, un epígrafe que decía Divinus Quirinus, que quiere decir el Dios que mueve la lanza. Y entonces, ahí fue donde fue, por eso digo, una revelación dogmática, axiomática. Él partió la palabra de Shakespeare, Shakespeare, para decir que era el que movía la lanza, que era Divinus Quirinus, y que era en donde Bacon tenía oculto, que había que descifrar, que él era el verdadero escritor de Shakespeare, ¿no? Vean así cómo se produce esa revelación, esa es una forma epistemológica además, ¿no? Y así se juega también en la historia de las religiones, lo que se llamaba los discursos de los dioses. Entonces, la inducción matemática, y después voy a hacer lo mismo, tratar de dar una descripción de lo que es la forma de la infinitud en Schreber, mito y temporalidad en Schreber. Un orden matricial de lo infinito. Llevamos 45 minutos. Bueno, hay tiempo todavía en esto. Entonces, venimos de discutir algunas cuestiones de lo que construye el delirio, que tiene que ver con esa lógica unívoca, sistemática, temporal, la lógica del proceso primario. Y entonces ahorita estamos hablando cómo se diluye la subjetividad, no puedo decirlo así, sino el narcisismo, en ese primer momento, digamos, hablemos de tres momentos de este delirio. El primero sería cuando, el primero sería cuando precisamente hay un signo, por ejemplo, decía Lacan el coche rojo, que puede ser cualquier cosa, que empieza a hacer una revelación y de ahí se empieza a tejer el delirio, ¿no? Esto es muy importante, porque este primer momento después tiene un valor mitológico en el discurso. Y eso lo quiero mostrar en Schreber. O sea, cuando el mito falta, el delirio lo encarna. Y ese es un intento de apropiación, de un intento de cura. Uh-huh. eh, entonces hablo aquí de las formas unívocas de la fusión, también, es decir, la fusión con el mundo, esa disolución narcisista en el orden de Schreber, ¿no? Las voces de los profetas, el paranoico y el iluminado, tenemos uno maravilloso que les recomiendo mucho, que es Raimundo Lulio, también que va a venir un artículo en el próximo libro de eso. Schreber y la eternidad, la temporalidad desbordada, ¿no? Entonces, no solo piensen que la eternidad es un objeto que no se puede aprender, sino, digamos, que la eternidad habla por sus formas y sobre todo en el delirio. O sea, si nosotros los ubicamos siempre en el lugar que no puede hacer transferencia y no puede, pues ya se lo llevó Pifas. Pero si nosotros dejamos que aparezca lo que puede, entonces podemos hacer juntos un camino. Después de estas formas lógicas de la estructura del lenguaje que están hablando, Poincaré neurosis, Lacan psicosis, paso un poco a hablar de la perversión con el mismísimo Lewis Carroll. El bosque de los números, los sueños y los delirios. Carroll y las ficciones de sí, porque ustedes saben que Lewis Carroll no se llamaba así. Charles Ludwig Dodgson, ¿no? Era el nombre verdadero. Y hasta mucho tiempo después es donde vino el nombre. Quise ilustrarlo con la primera forma de que apareció Alicia, a ver si lo ven. Alicia bajo tierra, a las aventuras de Alicia bajo tierra, A Christmas Gift to a Child in Memory of a Summer Day. O sea, en verano le dio un regalo de Navidad, ¿no? Entonces ven todas estas paradojas, ¿no? Además, Wonderland no significa solamente el lugar así como Disneylandia, ¿no? Sino Wonder también es el pensamiento. Entonces estaba hablando todo esto de Alicia en el País de las Maravillas, es el lugar de estas paradojas lógicas que luego Deleuze habla
en la lógica del sentido. Todas estas ilustraciones fueron hechas de su propia mano, de Lewis Carroll, ¿no? Entonces, sigue hablando de lógica, pero no de la lógica, digamos, de la infinitud psicótica, sino aquí les voy a dar un ejemplo. Decía en la lógica simbólica, si yo digo que azul quiere decir sándwich, tengo derecho a decirlo así, entonces cada vez que diga azul es sándwich, ¿no? Son esta arbitrariedad significante, diría, semantemática, le puse, la significación en Carroll, ¿no? Eh, Les leo. Es el amo Dios, el gran otro, el arquitecto del saber sobre la certeza lógica. El delirante, la ciencia y los números tienen el mismo estatuto de certeza desde su condición de objeto, articulado desde una fantasmagoría necesaria para dar certeza y consistencia a un saber. Es como la de Macbeth y el padre. Okay. En la narrativa y en la poética, Carroll escuchaba todo aquel aparente sin sentido que llegaba a su cabeza. Lo asumió como un desafío, así lo transformaba en lo que escribía para incluirlo en estas paradojas lógicas, en ese juego. También escuchaba sus fantasmas para articularlos como su literatura, ¿no? Entonces, ah, aquí está, ¿no? Son objetos del pensamiento. Después, estamos hablando aquí de epistemología. Ahora vámonos a la criminología, ¿sí? Que es la cuarta parte. Sectas y subjetivación. Deme un segundo. Sectas y subjetivación. El paraíso infernal del reconocimiento. Esto empezó con un trabajo, cuando acabé el doctorado me invitaron a ser parte de una asociación de filosofía y psicoanálisis. Y esto se inscribe, digamos, en la polémica de la reificación de Honneth y de la escuela de las teorías, ¿no? De Marcuse, Duclos, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo estoy diciendo aquí, básicamente, estoy utilizando, es muy interesante, un lugar que se llama, en Michoacán, este, una secta muy interesante, se llama la Nueva Jerusalén. El fundador fue Swedenborg. Eh, Swedenborg fue quien produjo Sectas y subjetivación, el paraíso infernal del reconocimiento. Hay 2.500 indígenas amurallados en la Nueva Jerusalén que están esperando y van a salvar al mundo, por supuesto, y están esperando el apocalipsis. No, pero entre las cosas que hacen es quemar todas las escuelas alrededor de ellos, ¿no? Y lo que se supone que con la forma teocrática de que opera en lo político ahí, primero todos se visten igual, son una cosa, ¿no? Hay 5 que hablan con la Virgen del Rosario, que les habla directamente a ellos para que lo lleven a todo el pueblo y a estos 2.500 indígenas amurallados, ¿no? Entonces, como estos 2.500 gozan, digamos, son objetos, no hay diferencia, todos se visten igual. Lo mismo pasaba con Shokwa Sahara, ¿no? Es un estudio un poquito de esto, ¿no? De estas formas en lo social que se plantean a veces, la escuela de Frankfurt lo plantea como psicosis, pues el principio de la psicosis es que no reconoce al otro, no puede haber una sociedad de psicóticos, aparentemente, ¿no? Pero si vamos con más cuidado, hay una cosa que se llama Hearing Voices Network, en Internet, por ejemplo, que hacen todos los que escuchan voces, escriben ahí lo que escuchan y hacen una suerte de lazo social ahí de las propias alucinaciones. Es muy interesante. Ya casi para finalizar, Pierre Rivière, El fantasma sin fronteras, y sin fronteras es una sola palabra, ¿no? Digamos, la infinitud del sujeto comienza
cuando se le salen los fantasmas, en este sentido, cuando eso va avanzando en la lógica del objeto. Entonces, Pierre Rivière, lo que quiero dar cuenta en esto, es un acto donde mató a su madre, a sus hermanos, como una reivindicación. Y como ese acto, es decir, cuando en la estructura dejó de operar la cuestión de lo simbólico, el acto apostó resolver. Después de ese acto regresó algo de lo simbólico. Por eso es importantísimo pensar esto como la estructura del lenguaje. Ahora, eh, un segundo, agüita, agüita. Fíjense, después del acto, dice, al marcharme, Pierre Rivière, que por cierto es una compilación de artículos que hizo, que fue la materia prima con la que Michel Foucault en la École d'Altitude, la Escuela de Altos Estudios, eh, estudiaba la cuestión de la criminología, el logos, ¿no? En ese sentido. Dice, eh, después de haber matado a sus hermanos, pero fue una carnicería eso, ¿no? Después sale corriendo, dice, al marchar me sentí desfallecer aquel valor y aquella idea de gloria que me habían animado. Y cuando estuve algo más lejos, llegando al bosque, volví a encontrar la razón. Ah, es imposible, me dije a mí mismo, soy un monstruo. Infortunadas víctimas, ¿es posible que haya cometido tal atrocidad? No solo es un sueño, no, es demasiado cierto, abismos, abríos bajo mis pies, tierra tragadme, ¿no? Es el momento después en que hay algo de la operación superyoica, si lo quiere pensar así, que está ahí. Pero, digamos, lo fuerte, lo curioso de este caso es que dice, le pidió el juez que hiciera una autobiografía. Dice, yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano, y con la intención de dar a conocer los motivos que me llevaron a la realización de esta acción, he escrito la vida que llevaron mi padre y mi madre desde el día en que se casaron. Entonces, eh, digamos, ahí está una restitución. Hablando de yoico, ahí hay una restitución yoica. Miren, como tengo 2 minutos. Más que querer eh, resolver algo, quiero que podamos juntos plantearnos nuevas preguntas. En realidad, mi libro también un poco rufianamente es una provocación para que puedan cada uno en sus preguntas, en su horizonte, producir cada vez más. Eh, Ese es el padre que quisiera construir y invocar, el que nos lleva y nos da la confianza de producir. Muchas gracias. Yo no sé, creo que no hay, ya no sé si hay tiempo para alguna pregunta, algún comentario o acabamos. Y si no, creo que vamos a tener que terminar. Entonces, no sé si parece que ustedes desde el otro lado pueden hacer un comentario, una pregunta. Entonces, esto es lo que yo les preguntaría a ustedes. ¿Quieren escribir algo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, quisiera preguntarles. Bueno, librerías y estas cosas va a aparecer en el... va a venderse en todo menos Gandhi, porque parece que Gandhi es un desmadre. Pero va a aparecer en todas las demás. Yo quisiera ver, porque me dicen que hay un comentario de Alejandro Carrillo. Hay muchos comentarios, pero no viene.
Ya, ok. Alejandro Carillo. Interesantes trabajos los de Juan Manuel. Arte, matemáticas, locura y criminología. Yo estoy empezando con la lectura de este libro, Prólogo Avesado, el de Fernando Azcárate. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto, Fernando Azcárate hizo este prólogo. Él es alguien con quien he trabajado muchísimo. El propio Alejandro, muchísimas gracias por tu comentario. De las demás personas, porque apenas estoy viendo yo estos comentarios, les digo que hay un link también que voy a subir, en donde ustedes lo pueden comprar en físico, les llega a su casa, a través de internet. Entonces, ese lo voy a subir, voy a ponerme de acuerdo, como, como les voy a escribir aquí, déjame ver, si este es el momento, lo hago después. El link en donde está esto, si esta cuestión me va a dejar hacerlo. Este, ahorita mismo les pongo el link si lo quieren comprar ahí. A ver, lo estoy haciendo ya. No me toma nada de tiempo. Ok. Tun, 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 tun. Bueno, en un momento, aquí está, copiar enlace, ya está. Bueno, les digo que esta cuestión de la palabra cuesta, pero sí circula. Ahí está. Supongo que le pongo acá. Ya va a ser, oh, ya apareció. Ahí está. Ustedes lo pueden conseguir ahí si quieren. Y bueno, si a alguien le interesa contactarme, también les dejo un correo electrónico. Arroba mane, Mane, excelente trabajo y me costó. Muchísimas gracias. Por ahí estaba Montserrat también con quien trabajamos. Yo creo, comparto algo que sí, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas formas de soledad que romper. Hay que empezar con la nuestra. Muchísimas gracias a todos. Veo que escribieron, pero no había podido leerlo. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro. Hay mucho que hacer. Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias al mismísimo psicoanalista Ramírez que me invitó aquí. Muchas gracias y creo que por mí es todo. Si no ponen alguna pregunta, la de tres, les agradezco a todos su presencia y bueno, que viva la música también. Abrazos, gracias y espero haber compartido algo para ustedes. Hasta pronto.